En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Estamos ubicados en el 15757 Mission Street, en Hesperia, California, 92345. Servicio dominical a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. En esta Señor les bendiga. Soy el pastor Juan Rodríguez. Quiero compartir la palabra del Señor en Salmo 23. La vida del cristiano y del ser humano. La vida del cristiano y del ser humano. Cada día, en los momentos de la vida del cristiano y el ser humano, tiene que tomar decisiones. Creer en Dios o en alguien más a quien estamos sirviendo o siguiendo en nuestras vidas. Cada día hay que tomar esa decisión de creer en Dios o en alguien más o a quien estamos sirviendo en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Toma la mejor decisión de tu vida. Hagamos compromiso con Dios. Dios a nadie nos obliga a creer o a seguirlo, pero lo necesitamos. Toma tu decisión y compromiso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo sé que a través de estas ondas de vida, muchos cristianos conocen el Salmo 23, pero si tú te lo sabes de memoria, te invito a ti que puedas llamar al 960-948-9091 y comparte. Di el Salmo 23. Si lo sabes de memoria, mucho mejor. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es el compromiso del ser humano. Es tu mejor decisión que tú puedes hacer. Creer en Jehová. La decisión es personal. Dice la palabra del Señor claramente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cada día que uno se levanta en las mañanas o en las tardes que va a trabajar o viene del trabajo, toma decisiones uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta tarde o en la noche de regreso a casa? No importa el tiempo o la hora, pero cada día tomamos la decisión a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir. Es como la decisión, tomar la decisión de casarse, tomar la decisión de un trabajo nuevo, tomar la decisión de una empresa nueva. Pero cada persona, cristiano o no cristiano, evangélico o no evangélico, toma la decisión de su vida, de hacer algo por su vida personal. Dice la palabra del Señor en el verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. El compromiso de Dios alimentar sus ovejas a través de sus obreros. Dice la palabra del Señor: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es el compromiso de Dios alimentar sus ovejas a través de sus obreros. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si eres oveja de Dios, Él dejó un lugar y debes tener un lugar donde alimentar tu alma a través de la sana doctrina, creer y vivir conforme a lo que Dios dice. Dice la palabra del Señor: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El deseo de Dios es que tu alma, si eres oveja de Dios, encuentres un lugar, tengas un lugar donde tu alma se alimente. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿De qué? De la sana doctrina. De vivir conforme, dice la palabra del Señor. Si eres oveja, tendrás un lugar. Tendrás que buscar un lugar. O tendrás que ir a un lugar
a que tu alma se alimente de la palabra de Dios. El compromiso de Dios es que tu alma debe ser alimentada de la palabra de Dios. Dejó un lugar la iglesia. Cuando Cristo ascendió al cielo, ahí en Hechos, dice la palabra del Señor, habló con los apóstoles, le dio una encomienda y le predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, llevando el evangelio. ¿Para qué? Para nosotros, para tu vida, para mi vida. Porque Dios viene por ovejas y sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor, si estamos en su redil. Tenemos que realmente, el compromiso de Dios es alimentar tu alma de la palabra de Dios, del gozo de Dios, de la esperanza de Dios, de la verdad a través de Jesucristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, buscando su voluntad. Si eres oveja, busca un lugar en donde congregarte con la sana doctrina. No puedes simplemente estar fuera de la casa de Dios por meses o por años. Y hay algo que uno tiene que aprender. En el verso 3 dice la palabra del Señor: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Prepárate para la guerra. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Una alma bien alimentada está fortalecida, no comete injusticia, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque si dice la palabra, el compromiso de Dios es alimentar el alma. Y esa alma va a estar confortable, va a estar fuerte, va a poder soportar todo. Pero ¿por qué hay divorcios? ¿Por qué hay aventuras amorosas fuera del matrimonio, de hombre o mujer? Según la estadística, el 50% de la vida aquí en Estados Unidos es divorcios, de primero o segundo divorcios. El 55% de los niños sufren a causa del divorcio de sus padres. ¿Y todo por qué? Porque el alma no está fortalecida. ¿Y todo por qué? Porque el alma no fue a buscar la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque el alma no ha encontrado un lugar en donde su vida sea alimentada con la palabra de Dios. La palabra genera cambios, la palabra genera transformación, la palabra genera vida. Pero si esa alma está alimentada con la palabra de Dios, no va a cometer adulterio ni fornicación. ¿Por qué nuestros jóvenes se van a cometer fornicación? Porque esa alma del joven no está alimentada con la palabra de Dios. Tenemos que realmente tomar la decisión de tu vida, que Jehová sea tu pastor. Y sobre todo, encontrar un lugar donde tu alma se alimente con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tu alma esté fuerte. Si no quieres ser parte de la estadística del divorcio, de la fornicación, del adulterio, tienes que ver realmente que tu alma esté fuerte en la palabra de Dios. Es triste pensar que quien más sufre en un divorcio son los niños de primeros o segundos padres, o padrastros o madrastras, porque el hombre realmente no pudo soportar. Pero según la palabra del Señor en Corintios, dice la palabra: el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor, cuando hay amor en esa alma, va a poder pasar una prueba difícil. Pero una alma que no está confortable, tarde que temprano va a sufrir un divorcio, este matrimonio. Yo creo que el Señor quiere en nuestra vida que tu alma sea fortalecida con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enfrentarte al problema. ¿Para qué? Para no defraudar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios realmente pueda decir: esta es mi hija, este es mi hijo, joven o adulto o anciano. Que Jehová pueda decir: este es mi hijo, en el cual realmente me gozo que está en la palabra. Pero un divorciado, una persona que no pudo soportar a su esposa por X motivo, yo creo que Dios no lo aprueba. ¿Por qué? Según la palabra en Corintios, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Porque hay divisiones en una iglesia, en un ministerio, porque el amor realmente
dejó muy fuera. Hay una palabra donde Jesús, para mi punto de vista, le preocupa. Que dice la palabra del Señor: cuando Cristo venga, ¿habrá fe en la tierra? Cuando Cristo venga, ¿habrá fe en la tierra? Yo creo que lo que falta en este tiempo es la fe. Que Jesús aún sigue siendo Dios. Que Jesús aún sigue siendo Rey. Por lo tanto, tenemos que pedir al Señor que tu alma esté confortable, que tu alma esté fuerte para empezar el problema de tu vida, la situación de tu vida, la necesidad de tu vida, en el cual realmente Dios quiere que tu vida esté fuerte en el Señor. Hace mucho tiempo, quizás 30 años o 25 años, unas pequeñas niñas en el orfanatorio ahí en Tijuana crecieron sin padre y sin madre en el orfanatorio. Eran almas sin sus padres por el divorcio. Pero esas niñas realmente, sobre todo Araceli, fue una convicción propia en su corazón. Una pequeña niña, quizás 7 o 8 años, cuando su vida realmente la entregó a Jesús llorando. Y esta pequeña niña, hablando lenguas, sin sus padres, pero con Jesús en su corazón, fue tocada por el Señor. Y que de Salomé, de Erika, esas también niñas jóvenes, ahí crecieron sin sus padres, pero hoy en día están casadas, hoy en día sirven a Dios, hoy en día realmente sus vidas están buscando de Dios. ¿Y todo por qué? Porque esa alma fue alimentada con la palabra de Dios. Aunque había carencias de comida, quizás del padre o la madre, pero ahí estaba Dios. Si tu alma está fortalecida, no te vas a alejar de Dios. Miro a estas jovencitas, ya son madres de familia, escribiendo textos en la palabra, sabiendo realmente que sus vidas fueron tocadas de niñas. ¿Y todo por qué? Se entregaron completamente a Dios. Tomó la decisión que Jehová sea su pastor de estas niñas que hoy en día realmente sirven a Dios. Aquí en California, como también en México, no es la abundancia del dinero, de dólares, es la abundancia de que Jesús esté en tu corazón para que puedas ser feliz con la palabra del Señor. Eso dice el verso 3. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Una alma fortalecida practica justicia, practica lo que es justo, lo que a Dios le agrada. Pero una alma injusta comete tantas injusticias en contra de Dios. Pero Dios quiere que tu alma esté fortalecida para que podamos pasar este gran problema. En este momento, si tú quieres llamar al 760-948-9091. ¿Por qué te digo esto? Por lo que dice el verso 4. Dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué te digo que llames? Si nuestra alma está bien alimentada, se va a ver a través de Dios en tu vida. Dice la Biblia: manifiestas son las obras de la carne, que son, tú lo sabes, un alma bendecida no defrauda a Dios. ¿Cuántas almas aquí en el verso 4 están ahí quedadas en el valle? ¿Cuántas almas no han salido del problema? En este tiempo que mucha gente está en el hospital, quizás sufriendo por su esposo, por su mamá, por su hermano, por su hijo o por un amigo con esta pandemia. ¿Cuánta gente está aquí en el verso 4, en el valle del dolor, no sabiendo que si su mamá va a vivir o no, su hermano, no sabiendo que si su esposo va a vivir? ¿Y cuánta gente se queda aquí en el valle
Porque no han tenido esa seguridad que Dios está con, dice la palabra, aunque pases por el valle, yo estaré contigo. Que si tu alma está pasando por el valle, debemos pedirle a Dios que tu alma esté del lado del Señor Jesús para pasar ese valle de escasez, de dolor. Una alma bendecida no defrauda a Dios. Con la situación, lo que está pasando en estos tiempos. ¿Cómo miras la vida de Job? En poco tiempo, en 4 mensajes, en 4 llamadas, en 4 visitas, Job lo perdió todo. Vi un mensajero, le dijo una cosa, después el otro, 4 mensajeros, y Job lo perdió todo. Mas sin embargo, la alma de Job estaba fortalecida. La alma de Job no renegó de Dios. La alma de Job siguió pensando y creyendo en Dios. Tenemos que realmente pedirle a Dios que en el valle de la muerte, de dolor, de escasez, que Dios esté contigo, que Dios te ayude. Aprendamos a sufrir como cristianos, aunque seamos hijos del Rey. Debemos aprender a sufrir como cristianos, aunque somos hijos de un rey. Si no quieres sufrir como cristiano, quita de la Biblia la conversión de Pablo. Todo lo que escribió, quítalo de la Biblia. Si tú no quieres sufrir como cristiano, entonces quita de la palabra del Señor lo que Cristo le dijo a Pablo. Dice la palabra en Hechos capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento es escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le manifestaré o le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Job sufrió por sus hijos, por lo que tenía. Pablo, siendo el Hijo de Dios, siendo el último de los apóstoles, Jesús le dice: a él lo voy a enseñar cuánto va a sufrir por mi causa. ¿Cómo es que si somos hijos de Dios no queremos sufrir? Si Jesús llamó a Saulo y a él le dijo: va a sufrir por mi causa, ¿qué podemos pensar de Jesús en Getsemaní? Allí Jesús en Getsemaní estaba orando por su alma. Dice la palabra: mi alma está angustiada hasta la muerte. Está confrontando su alma con la palabra de Dios. Está confrontando su alma con el Dios Todopoderoso, con su Padre Celestial. Pero siendo Jesús el Hijo de Dios, también sufrió. Pero pasó el valle. Pasó el valle. Y Jesús realmente está enfrentando el valle de muerte. Pero no solo, sino con su Padre Celestial. Como hijo de Dios, este valle tenemos que pasarlo. Un cobarde no pasa el valle. Un cobarde se queda. Un cobarde busca otra esposa. Un cobarde busca otro hogar. Un cobarde busca otra iglesia. Un cobarde hace cualquier cosa, pero no pasa ese valle, porque se queda antes de cruzar el valle. Pero Jesús pasó el valle. Jesús enfrentó el problema, la situación de su vida, y no se quedó atrás del valle. Dice la palabra: aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y eso es que vamos a andar por ese valle de muerte. No estamos excluidos porque somos hijos de un rey. Tenemos que pasar ese valle de muerte. Pero si como cristiano tú no quieres sufrir, yo creo que tendrás que quitar la conversión de Saulo. Tendrás que quitar de la palabra de Dios que Jesús dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús enfrentó la muerte. ¿Y todo por quién? Por nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, verso 45. Es cuando Jesús realmente se siente solo. Si para Job 4 mensajes
o mensajeros y lo perdió todo. El Señor Jesús en 3 horas se sintió solo. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 27, verso 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si tú eres hijo de Dios y eres oveja, y tú no quieres sufrir pasando ese valle, no somos hijos de Dios. Si Jesús, siendo hijo de Dios, se sintió solo, pero estuvo realmente dispuesto a ir a la cruz para salvarte, para salvarme a mí, para perdonar nuestros pecados. Jesús es un valiente que pasó el valle para que tu vida esté mejor. Jesús es un valiente. Un cobarde no pasa el problema. Un cobarde busca otra solución. Busca quizás otra esposa, otra familia, otro trabajo o cualquier cosa. No lucha por lo que Dios le ha dado. Se vence antes de tiempo. Dice la palabra claramente: aunque ande en el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿En dónde? En el valle. Tu vara y tu cayado, tu palabra y tu cayado me infundirán aliento. No se puede realmente quedarse ahí en el valle de muerte. Quizás has perdido todo. Quizás tu amigo o tu familia está en un hospital. Quizás está con esta pandemia en su vida personal. Pero dice la palabra: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No tengas temor de que Dios está contigo. Pero si Jehová es tu pastor, para que Él te ayude a salir de ese valle. Dice la palabra del Señor en el verso 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ese texto todos lo queremos. Ese texto es una gran bendición. Ese texto todos lo sabemos de memoria. Pero para que el verso 5 se cumpla en tu vida, hay que pasar por el valle de muerte. Aunque sea de rodillas, aunque sea quizás con dolor, pero pasemos el valle de muerte para que Dios te recompense. Ahí está en el verso 5 la recompensa de los valientes. Gente que ganó la batalla, gente que luchó, gente que se esforzó, gente que luchó con su esposa. Y yo creo, como familia, como matrimonio, como iglesia, tienes que luchar para que tu pueblo, tu familia, tu hogar salgan del verso 4, del dolor, de la escasez, de la tristeza, de la amargura, y lleguen al verso 5 para que Dios recompense que salieron del dolor. Donde dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis: ¿y estos quiénes son? Los que han salido de la gran tribulación. Los que tienen ropas blancas han salido de la gran tribulación. Solamente Dios te da ropas blancas si salimos de la gran tribulación, del gran problema, como está en este caso, de la escasez, del dolor, de la muerte. Pasemos el valle para que la recompensa Dios te la dé. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es la bendición para tu vida. Que Dios recompense que has luchado por tu vida espiritual, que tú has pasado el valle de muerte para llegar a esa mesa de bendición. La recompensa de Dios. Toma esa decisión en tu vida. No te quedes en el valle. Sal con tu esposa y con tu familia de ese valle y llega a la mesa de victoria, a la mesa de bendición. Jesús dice en su palabra: y aquel día de la gran cena le dijo: toman y comen, es mi cuerpo. ¿Cuándo? Cuando lucharon, cuando vencieron, cuando salieron del valle,
para llegar a la mesa del Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cambia tu destino terrenal por el futuro celestial, la casa de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Cuando Dios te va a bendecir como Él quiere. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir. Voy a dar un pequeño testimonio de mi vida personal. Esta semana trabajo de Uber y no me llevo por la comida. Y realmente el Señor hizo algo en mi vida que me quedé asombrado. Gané solamente $500, pero cuando miro realmente las recompensas, cuando miro realmente lo que recibí de propinas, fueron $230. $230 que me regaló la gente en 4 días de trabajo. Me quedé sorprendido. Solamente Dios lo hace. Solamente Dios toca los corazones. Dice la palabra: ciertamente el bien y la misericordia te van a seguir. No es que tú les pidas, es que Dios te va a bendecir. Dios te va a poner realmente, si saliste del valle de la muerte con un propósito, a una mesa de bendición. Practica la bendición terrenales con Dios en la tierra, pero sin olvidar que hay algo mejor en la casa de Dios. Hay algo mejor en la casa de Dios. Eso dice la palabra del Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios está buscando y está esperando ver en tu vida, en mi vida, integridad. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, verso 1: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Dice el verso 10: no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos. Has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Ahí miramos a Job, un hombre bendecido, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Dios busca cristianos que estemos apartados del mal, con un propósito para bendecirnos. Pero si Dios está bendecido, no defraudemos a Dios. Job, Dios le cercó de bendiciones y no defraudó Dios a Job. Dios te ha salvado. El hecho de que haya un problema en tu vida, una situación adversa, es que el valle, si tú lo pasas, vas a llegar a esa mesa de bendición. No te quedes en el valle. Cruza ese valle con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántos ministerios están en el valle? Que estás pensando: ¿cómo se va a pagar la renta? ¿Cómo se va a hacer esto o aquello? Recuerda, iglesia, que estás pasando esta situación adversa. Pastores, pasen el valle y van a llegar a la mesa de bendición. Hace tiempo miré una iglesia bastante grande en Moreno Valley, enorme, sola, y pensé: ¿quién va a cortar el zacate? ¿Quién va a apagar las luces que están prendidas? Y oré. Ahí me quedé por esa iglesia orando. Y hoy en día no hay una, hay muchas. Que Dios bendiga a los ministerios que puedan predicar la palabra
y que sus ovejas encuentren la palabra sana en este lugar, para que sus vidas estén bendecidas. Dios les bendiga. Amén.